Tortilla de papas. Cuenta la historia que no tiene un origen concreto, ya que varias civilizaciones hacían tortillas de distintos productos. Pero sí, la mayoría de los registros apuntan a que la tortilla de huevo y papa fue creada en España, en la localidad de Extremadura. Según se sabe, la papa, nombre que proviene del quechua, es un tubérculo que nació en el Perú, a mano de los incas, lugar en el que forma más de 300 variedades. Durante las conquistas españolas, llevaron este producto de América a Europa. Allí, comenzaron usándolo como alimento para los varios animales de las granjas. Durante grandes épocas de hambruna y guerra, la población empezó a consumir la papa tanto en guisados como en guarnición. Según dicen los pocos registros, originalmente la preparación buscaba hacer un pan y prefirieron hacerlo en una sartén en vez de al horno. Entre varias versiones de la prueba, una de ellas consistía en cortar la papa en rodajas y no procesarla ni pisarla, además de freírla con aceite. Esta versión fue la más gustada y empezó a popularizarse a lo largo de España. Con el tiempo, cada región hizo su versión y estas varían en el tamaño de las papas y el grosor. Además de los puntos de cocción y los posibles agregados, como chorizo colorado en Galicia, sobrasada en Islas Baleares, guisantes y pimientos en País Vasco o salsa picante y mayonesa en Madrid. Y para vos, ¿cuál es la mejor? Chimichurri, el acompañante perfecto para cualquier carne asada. Cuenta la historia que en un comienzo se utilizaba salmuera para adobar la carne antes de cocinarla. Con el paso del tiempo, esta salmuera fue recibiendo distintos condimentos agregados. Luego de las invasiones inglesas, algunos ingleses que habían quedado prisioneros permanecieron en Argentina. Pedían siempre esta salsa diciendo "give me the curry", y luego la castellanizaron diciendo "che, mi curry". Con el tiempo, la salmuera fue reemplazada por vinagre, y años más tarde se le agregó aceite. Los argentos terminamos llamándola sopa paraguaya. Cuenta la historia que durante la época de misiones jesuíticas en América, en la zona de Brasil y Paraguay, existió una mezcla entre los productos que usaban los hermanos paraguayos con los productos que trajeron los españoles. Esto generó una mezcla de ingredientes en algunos platos. Así sucedió con esta sopa espesa blanca, la cual se denominaba ticuey. Contenía mandioca, queso, harina, leche y mucha pero mucha cebolla. El presidente, en ese momento, Carlos Antonio López, le gustaba mucho este plato. Un día, su cocinera realizó la receta quedándole una consistencia más espesa de lo normal. Esto le encantó a don Carlos y pidió repetir el plato varias veces, hasta popularizarlo por su tierra. Con el tiempo, se le han incorporado a la receta huevos y varios tipos de queso, además de ser horneada hasta conseguir un buen dorado externo. Algunos la hacen con harina de maíz, otros con sémola de trigo, varias versiones pero todas excelentes. Tanto se popularizó que ya no es algo que se vea solo en Paraguay, sino se ha adoptado también en varias regiones del interior de Brasil y de Argentina, sobre todo en Misiones y Buenos Aires. Cereales o copos de maíz para el desayuno. Cuenta la historia que tiene su inicio en el movimiento activista vegetariano en Nueva York, ya que el desayuno clásico americano, desde el 1800, era huevo revuelto con salchichas y tocino. Así fue como en 1863, como alternativa vegetariana y saludable, James Caleb Jackson inventó el primer cereal para el desayuno llamado granula, una pasta de varios granos como avena, trigo y maíz. Este producto no tuvo éxito, ya que por su tamaño y dureza se complicaba su consumo inmediato, teniéndolo que preparar desde el día anterior para poder consumirlo en la mañana, y esto le resultaba poco práctico. Ya en 1877, John Harvey Kellogg realizó un tipo de bizcocho a base de harina de maíz, avena y trigo. Él era un médico conocido por promover diversas terapias y proclamarse en contra de la masturbación, por lo que su enfoque era venderlo para pacientes con problemas intestinales y para combatir a la masturbación. Pero intentó llamarlo igual que al primer cereal, granula. Esto le generó problemas legales por apropiarse del nombre y por un fallo judicial tuvo que cambiarle ese nombre, con lo cual decidió cambiar una sola letra y llamarlo granola. Años más tarde, buscando el mismo concepto de comida para desayuno, Will K. Kellogg, su hermano, creó los copos de maíz, que consistía en un procesado del grano de maíz del cual luego se sacaba una pasta, que luego se calentaba y finalmente se rompía igual que el original, pero dejándolo pedazos más pequeños. De esta manera, en 1906, nace la empresa Kellogg's, que luego de un tiempo agregó su versión azucarada. Milanesa napolitana. Cuenta la historia que en la ciudad de Buenos Aires nació por hacer en un restaurante llamado Napoli, propiedad de Jorge Lagrota, un bodegón porteño con influencia italiana.
Luego de un día de servicio y quedándole solo una milanesa en su heladera, recibió un último pedido, pero en el ajetreo del servicio la mila se le quemó. Y sin opción alguna para cumplir con su cliente, al señor Lagrota se le ocurrió cubrirla con salsa fileto para pasta, intentando tapar todo ese quemado. Además de agregarle por encima un poco de queso mozzarella para hacerlo un poco más interesante, rememorando lo que sería una pizza. El cliente quedó maravillado y el plato gustó tanto que Jorgito lo puso de una en la carta para ponerlo a prueba, como milanesa a la Napoli. Esto fue un éxito extremo. Con el tiempo todos querían probar la milanesa a la Napoli. Varios lo copiaron, cambiando así su nombre, y eso hizo que la receta se expandiera rápidamente por Buenos Aires, conquistando todos los bodegones porteños y apareciendo variables nuevas como milanesas con queso y salsa blanca, llamada a la suiza, y con cebolla y mozzarella, a la fugaceta. Y toda esta magia gracias a ese manjar porteño.